Durante el día se informó también que la hermana del ex subsecretario Monsalve renunció a su cargo en la Super de Salud a propósito de que viajó al extranjero también con licencia médica. Carmen Monsalve forma parte de los 25.000 funcionarios identificados en el uso fraudulento de estos permisos tras el lapidario informe de Contraloría. Vamos a conversar de este tema desde el punto de vista legal, cuáles son las implicancias legales, porque recordemos que aquí hay un estatuto administrativo también que dentro del espacio público. Vamos a conversar con Dagoberto Hernández, abogado, especialista en temas laborales. Abogado, ¿cómo está, Dagoberto? Buenas noches. Muy buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo están todos por allá? Gracias por acompañarnos una vez más acá en Puranoticia.serie a través de Radio Valparaíso 102.5. Bueno, mira, en términos generales, hago un marco global, en términos generales para la ciudadanía, es bastante decepcionante lo que uno está escuchando, lo que uno va conociendo, ¿no? Cómo el uso de esta herramienta, que es una herramienta finalmente para cubrir una enfermedad, se utilizaba para que te pagaran, para que pudieras hacer otras acciones, para irte de vacaciones, cosa gravísima, ¿no? Con la licencia médica. Hay que distinguir dos cosas: las licencias médicas del ámbito público y las licencias médicas del ámbito privado. Correcto. ¿Y por qué te digo que hay que distinguirla, Rodolfo? Porque la licencia médica en el ámbito público, a los empleados municipales, a los empleados de gobierno, a ellos el sueldo se les paga inmediatamente, se les paga normal, no hay un descuento total, porque es, como bien señala la Contralora Dorothy Pérez, es el municipio o la institución pública le paga el sueldo completo al funcionario público o al funcionario municipal, y es la municipalidad o la universidad o la institución pública que corresponda la que tiene que salir a buscar, a cobrar el dinero por ese saldo. Entonces, ahí se produce un gran problema, porque a diferencia en el ámbito privado, las licencias no se pagan dependiendo de si son los 3 primeros días. Hay toda una tramitación distinta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo primero que se vulnera, Rodolfo, es la fe pública, porque en definitiva la confianza en los servidores públicos se pierde en definitiva, porque cuando se busca este tipo de circunstancias donde el Estado brinda en definitiva un beneficio que muy pocas personas tienen en comparación a la gran masa laboral que está en el ámbito privado, se produce una diferencia importante. Y más aún, Rodolfo, si tú haces el análisis, son 25.000 funcionarios públicos y municipales, entre los dos, los que han sido sorprendidos hasta el momento. Recuerda que hoy día además la Contraloría indicó que iba a ir por las Fuerzas Armadas también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en definitiva el funcionario público está cayendo en un delito. Hoy día recuerda que la nueva ley establece, la ley que se dictó el 24 de mayo pasado, establece el uso como delito y como infracción penal el uso fraudulento de las licencias médicas, a quien otorga y a quien se beneficia. Entonces, cambia el paradigma, se establecen parámetros distintos, tanto lo que es para el público como al privado, pero particularmente el funcionario público es el que está más expuesto por la exposición de estas circunstancias. Responsabilidades que tú bien dijiste se buscan a través del estatuto administrativo. Sin embargo, si haces el análisis de la cantidad de funcionarios que fueron sorprendidos por Contraloría, aún por mucho que es muy bajo el porcentaje de sumarios que se están haciendo. Son, si mal no recuerdo, el último número que fue informado hoy día al mediodía, eran casi 140 sumarios administrativos, en comparación a 25.000 funcionarios públicos que han infringido esta normativa. Claro, Dagoberto, a ver, pero un sumario, ¿qué podría significar para un funcionario? ¿Cuáles serían las consecuencias mayores? A propósito de este estatuto administrativo que prácticamente produce la estabilidad laboral permanente de una persona. Sí, efectivamente, es muy difícil. El sumario administrativo
Recordemos que hay 4 categorías, lista 1, 2, 3 y 4. Así es. La lista 1 de cada trabajador que está en el ámbito público renueva su contrato hacia el otro año dependiendo de cómo esté trabajando. La lista 2 sigue normal, pero si estás 2 años consecutivos en lista 3 o 1 en lista 4, se supone que debería ser desvinculado. Es muy difícil efectivamente que a través de este sumario administrativo, la responsabilidad administrativa significaría devolver el dinero solamente y establecer casi una reprimenda moral de por favor no lo hagas nunca más porque esto daña la imagen pública. Efectivamente es muy débil la sanción que podría buscarse a través de un sumario administrativo, Rolfo. Claro, pero aquí para mover a un mal trabajador tienes que calificarlo mal. De hecho, todos los años se califica, ¿sí? Pero aquí se califican a todos con grado, con nota 7 casi. Es que es el gran problema. Porque si no te califican con 7, se enojan los... Se enojan el sindicato, se enojan los trabajadores, te paran a fin de año, es muy complicado. Entonces, de hecho, en el ámbito público, sorprendentemente, es donde mejor se califican a los trabajadores y muy pocos, pero muy pocos, los mínimos, son los que caen en lista 3 o en lista 4. Efectivamente, casi todo, el 95, 98% que estamos hablando estaría con nota 7. Entonces, un sumario administrativo no le afecta. La verdad, esto en definitiva casi no tiene más herramientas tampoco el Estado como para poder fiscalizar esta situación, salvo que se cometan a contar del 24 de mayo, porque de ahí en adelante todas estas 25.000 levantamientos que surgieron están hechos en marco de la antigua ley de licencia. Hoy día hay una nueva ley de licencia, Rodolfo, y el que lo hace o lo comete estaría haciendo un delito, y ahí cambia la perspectiva, porque cualquier funcionario público, para poder mantenerse en su cargo, no puede tener antecedentes penales. Y ahí podría caer en una lista 3 o una lista 4 y ser destituido inmediatamente. Claro, estamos conversando con Dagoberto Hernández, experto laboral, a propósito del enfoque legal del tema de las licencias. Ahora, en general era bastante fácil. A ver, hay un tema cultural también dentro del espacio público que tiene que ver con tirar licencia o pedir licencia. Te enojaste con tu jefe o te cambiaron al jefe y te fuiste con licencia 1, 2, 3 semanas. Esa es una práctica habitual, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que también hay un error, hay un conocimiento errado respecto a las licencias, Rodolfo. ¿Ya? Las licencias médicas no otorgan fuero. Las licencias médicas te permiten iniciar sumario en el ámbito público y las licencias médicas te permiten desvincular a una persona en el ámbito privado si es que incumple su contrato. Y hay una serie de formas que desde el ámbito privado nosotros como abogados podemos establecer dentro de los reglamentos internos incumplimientos. Fíjate una cosa, todas las licencias médicas establecen dónde tiene que cumplir el reposo cuando es un reposo absoluto, que son la mayoría de las licencias. ¿Y qué pasa? ¿Qué encontramos? Que en definitiva encontramos al compañero de trabajo, al amigo que estaba con licencia en el supermercado, paseando el perrito, haciendo cualquier cosa o incluso trabajando en otro lado o en su emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Y aquí está el gran problema. ¿Quién fiscaliza el cumplimiento de las licencias médicas? Normalmente creemos que es el CONPIN, FONASA o la ISAPRE, pero falta un agente que está permitido de acuerdo a instructivos por la Dirección del Trabajo, instructivos por el Ministerio de Salud y por la propia ley que está modificada ahora, que es el propio empleador el que puede dar cabal fiscalización al cumplimiento del reposo médico. Fíjate esto, la clave es el reposo médico. Cuando no hay un reposo médico, el trabajador, funcionario público o privado, estaría incumpliendo sus obligaciones porque su obligación es dar cabal cumplimiento al reposo médico. Si no es así, se puede infringir y se pasa una carta de amonestación de carácter grave. Si esas visitas se reiteran en una segunda o tercera oportunidad, dependiendo de la enfermedad que tiene este enfermo, podría caer en un incumplimiento grave de obligaciones contractuales y ser desvinculado de conformidad al artículo 660, número 7 del Código del Trabajo. Y ahí no hay fueros. Se puede despedir. Se puede despedir. Ahora, esta puede ser una oportunidad para discutir el fondo del tema que está relacionado con el estatuto administrativo, o nadie se atreve a entrar
a esa parte que tiene que ver también con la modernización del Estado. Es un gran tema el que plantea Rodolfo. La verdad es que hoy por hoy hay que poder recordar por qué nace el Estatuto Administrativo. El Estado en aquellos tiempos, cuando nace el Estatuto Administrativo a inicios de 1900, establecía estabilidad en el empleo casi permanente, porque el sueldo era muy bajo, porque las funciones eran precarias, los lugares donde trabajaban eran muy precarios. Pero hoy por hoy, el Estado, Rodolfo, paga promedio un 30% más a cualquier profesional que trabaje en el Estado en comparación al ámbito privado. Ya no hay una precariedad en el trabajo, ya no hay una precariedad en los lugares. La gran pregunta que se surge y que ha estado en el debate dentro de los abogados laboralistas ¿es necesario el estatuto administrativo hoy por hoy? Porque en definitiva, cuando cambia el gobierno, hagamos un ejemplo práctico, cuando cambia un gobierno, tiene el legítimo derecho de poder entrar con su equipo con el cual fue elegido para poder participar. Correcto. Y tiene que, en definitiva, terminar de desvincular. Y si tú tienes que desvincular en la parte pública, cualquier trabajador se va sin año de servicio, sin mes de aviso, sin nada. Y tiene que demandar y estar litigando 2-3 años para poder resguardar sus intereses. ¿Y por qué no mejor aplicar el Código del Trabajo? Tanto para todo, no solamente, y dejar fuera el estatuto administrativo, para que si yo en definitiva no quiero trabajar contigo por A, B, C o D motivo, bueno, hágalo, pero páguele sus años de servicio, páguele el mes de aviso. En definitiva, respete los derechos de las personas y no las saque de la noche a la mañana, porque así también se evita que le tiren la licencia médica y que terminemos durmiendo el sueño lo justo a través de la licencia médica y sea el Estado, los contribuyentes los que terminen pagando el sueldo de una persona que no está trabajando. Exactamente. Hace pocos días también fue la Corte Suprema la que entregó un dictamen sobre a propósito de la extensión del trabajo de los funcionarios públicos a través de la Contraloría. Si tú tienes más de si tienes 2 años, 2 años y medio, 3 años, igual te pueden sacar del cargo. Efectivamente es así. Lo que pasa es que pero esto es una sentencia hace muy poco en la Corte Suprema, un recurso de unificación que se dictó al respecto y que viene de alguna forma a cambiar lo que la Contraloría estableció, la confianza legítima. Confianza legítima, exactamente. Y si tú tenías 2 o 3 años hacia arriba, tú tenías derecho para poder seguir o permanecer en el trabajo dentro del Estado. Y la Corte Suprema en lo definitiva que te dice que cualquier trabajo en definitiva es temporal y que no hay derecho, si tú no estás en planta dentro de una institución pública, todos los años en definitiva tienes que ser renovado tu contrato. Y ahí está la diferencia, que lo que te digo, que personas que lleguen 8, 9 renovaciones, terminan en diciembre y le dicen, señor, hasta luego, señorita, hasta luego, gracias por su trabajo, pero no lo necesitamos más. Y se va sin año de servicio, sin mes de aviso. Ese es el tema de fondo. Y lo que la Corte Suprema bien dice, todo trabajador está afecto de ser fiscalizado por el empleador y la estabilidad en el empleo se da pero no te da una permanencia estable forever o para toda la vida, en definitiva, que es lo que se plantea de alguna forma acá. Claro. Bueno, también esa es la discusión de fondo con la carrera funcionaria, ¿no? Quienes ingresan a un servicio. A ver, pero también es bueno clarificar, Dagoberto, no todo el mundo comete o ocupa, hay gente que es de una gran capacidad laboral, de una gran capacidad profesional y que trabaja en lo público. Uno no puede estigmatizar a todos los funcionarios. Lamentablemente hay una práctica que se instaló y que de alguna manera todos sabíamos o apreciábamos. Y que estaba instalada y estaba como normalizada, y eso es lo grave, a diferencia de que en otro sector, con el sector público, hay una fiscalización mayor, o también si tú te enfermas un ISAPRE te manda a ver a la casa si estás o no cumpliendo tu reposo. O sea, concuerdo contigo, tienes que pensar que la masa laboral que trabaja en el ámbito público es cerca de los 2 millones de personas. Imagínate. Solamente 25.000 fueron sorprendidos respecto de este tipo de circunstancias de infringir una situación puntual. Claramente concuerdo que no debemos afectar la honra de todos los trabajadores públicos de este país solamente porque 25.000 fueron sorprendidos. Ahora, en el fondo del asunto,
está el tema respecto de en qué está FONASA, en qué está la CISAPRE, en qué está el Claro. COMPIN, por qué Fiscalización. no fiscalizan lo que por ley deberían fiscalizar. Exactamente, ese es el fondo. Ahora, bueno, si uno siguiera hablando del servicio público en temas discrecionales, están también los ascensos de grado, Claro. están las asignaciones de funciones críticas, que ese es otro tema. ¿Cómo se asigna? ¿A quiénes se asignan? ¿Por qué se asignan? Y entendamos que también ahí hay criterios que son absolutamente desordenados. O sea, sacan la cuenta hace muy poco, de hecho la semana pasada, a propósito de una licencia que que tomó un funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que fue destinado a un viaje a Japón y que tiró una licencia médica para poder quedarse en Japón 5 días más. Fue desvinculado, pero justo además no fue desvinculado, renunció porque era amigo del presidente de la República y en definitiva podía verse afectado de alguna manera a nuestro presidente, pero en definitiva a esta persona cuando volvió a Japón le dieron asignación de función crítica y en definitiva una persona que era un supervisor ganaba más de 7 millones y medio de pesos. Entonces efectivamente lo que tú señalas, la asignación crítica, la forma de subir los grados, porque para que todo el mundo sepa, mientras menos sea el número en el grado, más alto es el sueldo. Y en definitiva, ¿cómo suben? El estatuto administrativo establece un procedimiento que no se cumple y que por consiguiente surge la necesidad y ahí surge la imperiosa discusión en definitiva de cómo hacerse del Estado, cómo llegar al poder. Y por eso en términos políticos no se logran acuerdos y terminan no yendo a primaria, sino que en definitiva yendo a primera vuelta a distintos sectores. Claro, y esto de alguna manera también desde la perspectiva pública, desde la ciudadanía, instala algo que está en el ambiente, que tiene que ver con reducir el Estado. Esto no ayuda en nada a esa discusión. Reducir el Estado, bueno, estas personas en qué trabajan, qué hacen, para qué se les pagan estos sueldos. Reduzcamos el Estado. El tema es que efectivamente reducir no te da solución. Es que reducir no te da la solución, porque en definitiva el problema sigue siendo el mismo, pero con menos personas. El problema de fondo es lo que tú planteas y planteas en la práctica muy bien. O sea, debemos seguir con el estatuto administrativo, porque en definitiva la infracción nosotros, el Estado como empleador, debería tener la facultad de poder desvincular a determinadas personas sin procesos administrativos que pueden durar años. Y eso también hay que tenerlo claro. Para las personas que nos oyen, que nos escuchan y que nos ven, hay que señalarles con claridad: un sumario administrativo no tiene fecha de término. Si bien en la práctica, en la ley debería terminarse en un plazo determinado, en la práctica pueden pasar 2 años y el sumario administrativo sigue vigente. Mientras tanto, el trabajador sigue tirando más licencias. Exactamente. Ahora, la Contraloría también va a revisar licencias médicas a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Policía. También el Ministerio Público ha hecho lo mismo hacia el interior. La Cámara de Diputados y el Senado me contaban que también están realizando lo mismo, sobre todo en los funcionarios de planta de la Cámara y también los asesores de parlamentarios que pueden haber incurrido en esta etapa, que ellos van a ser despedidos, lógicamente. Pero mira, fíjate en este último punto. ¿Ya? En la Cámara, ¿qué surgió? ¿Viste la declaración que hizo el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados? Totalmente. Que va en contra de lo que efectivamente estamos hablando: transparencia, fiscalización. En definitiva, son recursos públicos que tienen que ser fiscalizados. Y en definitiva, se levanta una piedra y surgen al tiro para poder rechazarlos, porque en definitiva se vulneran sus derechos. Mira qué contradictorio. Claro. Lo que aquí se necesita efectivamente es transparencia, que tiene relación con finalmente recursos que aportamos todos los chilenos para esas funciones y esos trabajos, que tienen que ver, en ese caso, el de legislar. Bueno, es un tema, esto ha sido un tema que ha impactado y que ha salido por distintos caminos, ¿no? Pero que tiene que ver finalmente con la fe pública, que tiene que ver finalmente con la ética, que tiene que ver...
Porque yo decía al principio, hay distintas alternativas, uno puede, no sé, pues uno puede pedir permiso sin goce de sueldo. Si tú vas a hacer permiso sin goce de sueldo y te lo dan, te pueden dar hasta 6 meses, ya, pero vas a estar y vas a volver a tu trabajo. ¿Tienes cuántos días administrativos? Tienes 6 días administrativos al año. Exactamente, y lo puedes pedir discrecionalmente. Entonces, la verdad es que si te quieres dedicar a tu emprendimiento, puede ser legítimo, pero no financiado por todos los chilenos. Y esa es la diferencia. Exactamente. Dagoberto Hernández, abogado, experto en temas laborales, conversando con nosotros, Dagoberto. Muchas gracias por acompañarnos una vez más con un tema muy delicado, muy contingente, pero del cual tiene que haber respuestas también, y respuestas ejemplizadoras. Si son cargos de confianza, por ejemplo, yo creo que tienen que renunciar, y así lo están haciendo, aquellos que están en cargos de confianza del actual gobierno. Aquellos que son funcionarios de carrera, lógicamente serán sumariados, pero ese sumario debe llegar a algún destino. Ojalá que no termine, como dices tú, en años de investigación, porque ponen que poner un fiscal, porque se investigan entre los mismos funcionarios. Sí, efectivamente es así, porque en definitiva quien investiga es tu compañero de trabajo. Claro. O quien te va a poner la nota a fin de año. Entonces se produce esa contradicción, porque en definitiva son amigos de los que están fiscalizando y probablemente tengan otros intereses que puedan beneficiar o alargar un sumario administrativo. Lamentablemente una deshonestidad que está arraigada, que está instalada, y con sumarios que muchas veces no conducen a nada en lo que podíamos concluir, que ojalá terminen en algo. Dagoberto, muchas gracias por habernos acompañado. Lo que necesites. Un gran abrazo a todo el equipo. Que tengan gran tarde. Un especialista laboral conversando con nosotros a esta hora